Buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Es grato para mí desarrollar la conferencia de esta noche y me gustaría dar las gracias a este Centro Espírita Sin Fronteras que me dé la oportunidad de hacerla. Muchas gracias de verdad. Es un tema bastante interesante, como es el de la figura del Padre Germán. Como bien ha dicho María, es un hombre humilde y sencillo que vamos a intentar conocer, o esa es la intención de esta conferencia de hoy, a través de sus propias experiencias, a través de sus reflexiones. Qué mejor, por tanto, que hacerlo a través de palabras, de sus propias vivencias, que quedan reflejadas en un hermoso libro titulado Memorias del Padre Germán. Libro que inicialmente se conoció o se dio a conocer como fragmentos de las memorias del Padre Germán. Este libro se comenzó a publicar, o sus fragmentos, el 29 de abril de 1880, en el periódico espiritista La Luz del Porvenir. Estos fragmentos se fueron publicando a lo largo de varios años, quedando completa la obra en un solo libro llamado Memorias del Padre Germán, y publicado su edición definitiva en el año 1890, 10 años después de su primera publicación, a través de la mediunidad de Eduardo Pagés, que fue un médium parlante muy reconocido en el Centro Espírita Buena Nueva de Sevilla, en España, donde Amalia Domingo Soler se convirtió en su redactora, en aquella que tomó las notas de este médium parlante, médium psicofónico e inconsciente. Explicó y dio toda una serie de informaciones sobre la vida de un sacerdote que vivió más o menos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre España o Francia, según los estudiosos. Este espíritu se mantuvo anónimo durante todas las comunicaciones, porque muchos de los relatos comprometen el nombre de nobles familias que se acercaron al confesionario a contar sus confidencias, a contar sus pecados, los actos más deleznables. Es sin duda un libro extraordinario que debe hacer parte de nuestra biblioteca para todos aquellos que queremos tener una visión de la caridad, de cuál es la verdadera caridad. Y además también nos aporta una visión filosófica de la vida. Es un libro muy interesante por todas las reflexiones que hace, todos los conflictos que vive aquel que cumple un deber eclesiástico. Es un libro que tiene un alto contenido espírita, porque este espíritu que vivió como sacerdote y vinculado a la Iglesia Católica como representante de los intereses eclesiásticos, presentó una serie de novedades a la Iglesia de su época. Fue abandonado por sus padres. Solo era un bebé. Fue enviado a un monasterio, como era normal en aquella época, que no habían obras sociales. Los niños que quedaban desamparados o abandonados en la calle acababan en los monasterios. Los sacerdotes y las monjas criaban a muchos niños según sus preceptos. Este espíritu vivió desde su niñez una serie de situaciones muy difíciles.
situaciones muy complicadas que él nos recuerda durante toda su obra. Él nos dice, por ejemplo, que la primera vez que abrió los ojos solamente vio hábitos negros alrededor de él. Él fue educado dentro de una gran austeridad, renunciando al mundo con el fin de servir a la Iglesia. Este espíritu, de temprana edad, presentó un fuerte ascendiente moral, debido a todas las conquistas que ya tenía de otras existencias, y que para la Iglesia de ese momento planteó una serie de situaciones revolucionarias, contradictorias, como él mismo expuso en su primer sermón, que le valió el alejamiento y el asilo. Su expulsión hacia una de las aldeas más ocultas y recónditas del país donde vivió. Imagínense una persona que es negada por el mismo clero que lo crió y enviada a una zona muy distante, donde no tenía mayor comunicación con el mundo. Lo más grande de este espíritu es que desde esta pequeña zona rural inició una gran obra de regeneración, dejándonos a cada uno de nosotros una gran lección. Porque a veces pensamos que no somos capaces de desarrollar una misión o la misión de nuestras vidas, porque no vivimos en una ciudad o en otra, porque ¿cómo voy a hacer mi trabajo si vivo en una ciudad humilde o sencilla, o simplemente en un ambiente rural? Este espíritu nos enseña que la caridad y el hacer buenas obras no están reñidas con el lugar donde vivamos, sino con nuestra propia voluntad para hacerlas. El padre Germán nos enseña que aunque vive en una ciudad muy recóndita, no es inconveniente para iniciar un trabajo que marcó la vida de muchas personas. Pero como nada queda oculto en la vida, este ser viene a través de la mediunidad a transmitir al mundo todas sus experiencias, con el fin de que abramos nuestros ojos alrededor de la práctica de nuestros deberes íntimos. Los deberes para con Dios y para con los demás. Amalia Domingo Soler, este ser tan bondadoso, presta su pluma para que desde el año 1880 hasta el año 1884 se publiquen todos estos fragmentos en el periódico que hemos citado al principio, La Luz del Porvenir. Con el compendio del conjunto de fragmentos se decidió armar este libro, las famosas Memorias del Padre Germán. Me gustaría que esta charla sea motivadora para cada uno de nosotros y encontremos el tiempo para dedicar a este libro, porque en él podemos encontrar muchas lecciones de la vida práctica, situaciones que podemos tomar de ejemplo para nuestras propias vidas y ponerlas en práctica para ser mejores personas cada día. El padre Germán, al dejar su encierro, al irse a esta aldea recóndita donde fue recluido, donde lo envían, nos cuenta que nadie derramó una sola lágrima por él, porque cuando salió del monasterio le dijeron: ve y cumple tu deber. Parece un hombre que no tuvo buenos recuerdos de su niñez, pero sí tiene un buen recuerdo. Le entregaron al mejor amigo de toda su niñez y juventud, como fue el famoso sultán, un perro Terranova, animal muy utilizado en los Alpes como perro de rescate por sus características especiales. Entonces, este pequeño perro aparece en todo el libro. En todas las experiencias, Sultán lo acompaña. Sultán
intuye los peligros. Sultán es el confidente de muchas historias que vivió este sacerdote. Toda esta historia que vamos a contar en el día de hoy es con el fin de engrandecer la figura de un hombre que aprovechó las experiencias terrenas, no siempre fáciles, para encontrar la espiritualidad. Como la razón y el sentimiento despiertan los valores ocultos en el alma, así hizo nuestro famoso Padre Germán, hacer crecer la semilla del Evangelio de Jesús en su corazón y sus obras, aunque no siempre fue fácil, como veremos más adelante. Entonces, como vamos diciendo, él fue enviado a una zona bastante despoblada, una aldea perdida de la civilización, donde él inició su tarea. Un trabajo muy complicado, porque recibió muchas amenazas de un grupo llamado los Penitentes Negros, que formaban parte de una organización histórica de aquella época, y que lo perseguían por todas sus ideas, todas las situaciones alrededor de la espiritualidad, y tuvo que luchar también en contra de los príncipes o altas esferas de los que mostraban enfadados con él y que siempre le mandaban a sacerdotes y otras personas a espiarlo o ponerlo a prueba. Esta iglesia, que para él muchas veces decía sería su sepulcro, fue también lugar elegido por la espiritualidad para cumplir una misión allí, y que, como él bien explica, había renunciado a muchas situaciones del mundo para dar cuenta de lo que venía a hacer en la tierra como un espíritu lúcido. Realmente, el padre Germán tenía bastante horror a la confesión, porque la vida le abrumaba. Las historias que le contaban en los confesionarios no le gustaban escucharlas, pero a pesar de eso, adquirió una fama tan grande que mucha gente lo veía como santo, y la fama se extendió por todo el país, y personas de todas partes iban y venían a confesarse a esa pequeña aldea, donde estaba su iglesia. Tenía un poder magnético en sus ojos que convencía. Tenía una capacidad de hablar ante las injusticias. Tenía una psicología tan profunda que identificaba rápidamente las perturbaciones de esos seres que lo buscaban. Identificaba los remordimientos y las culpas de muchos delincuentes y de personas culpables. Muchas personas iban a confesarse donde él, porque hallaban alivio para sus almas. Muchos criminales se acercaban buscando ayuda y consuelo, encontrando en este sacerdote la caridad, aquel que entiende la situación moral de cada uno. Sabemos que era una época donde los castigos tenían como consecuencia la muerte, donde la condena se basaba en miles de torturas, donde muchos de estos grandes torturadores formaban parte de la misma organización eclesiástica. Una época de barbarie, donde muchos se fueron a refugiar a su aldea, con el fin de que él les mostrara un camino a seguir alrededor de las actitudes cristianas que se deben trabajar. Hay un capítulo muy interesante al principio que se llama el remordimiento. Es muy interesante porque un señor se acerca a confesar donde el padre Germán. Si habéis leído el libro, sabréis de lo que os hablo, ¿verdad?
y le comenta que está muy triste y desesperado, porque se ha presentado ante él una persona que se ha acusado de un crimen, pero él no puede juzgarlo. Y este señor, que es juez, le confiesa que este hermano, que se presenta ante la ley, no ha cometido ningún crimen, aunque se ha declarado culpable del mismo. De hecho, hay un cadáver junto al cementerio al cual le han roto el cráneo. Pero el juez, en su confesión con el padre Germán, revela algo muy importante, que la otra persona está tomando el lugar del verdadero homicida. Fijaos la situación. El padre Germán lo increpa diciendo: ¿por qué sabes tú que este que se ha proclamado el autor del asesinato no es el culpable? Entonces el juez, en confesión, le dice: porque yo, que debo juzgarlo, soy el criminal, pero otro está tomando mi lugar. Interesante propuesta, ¿verdad? Qué difícil situación, ser el juez y ser al mismo tiempo el asesino. Fijaos, qué situación más compleja. Pero el padre Germán, dejándose llevar por su más fiel intuición, le dice lo siguiente: si el otro se está acusando, es porque encima carga una culpa. Cumple tu labor, júzgalo, y después averiguaré por qué este hombre se está acusando sin haber cometido ningún crimen. Fue como este señor juez acusó a este presunto criminal. El padre Germán, para averiguar todas las versiones de este caso, va donde el criminal y le pregunta: ¿por qué te acusas? Y el criminal responde: lo que pasa es que hace mucho tiempo yo asesiné a una joven y todos los días la veo frente a mí. Y yo quiero que esta imagen desaparezca de mi mente y de mi vida. Y la única manera es declararme culpable y tomar el lugar que me corresponde. Y así pues fue como este ser cumplió su pena. Mas el otro, el juez, más tarde, por culpa del remordimiento, entró en un manicomio. Son situaciones complicadas y difíciles las que se plantean en este libro. Fijaos en este ejemplo del juez y el criminal, y qué difícil situación la que enfrenta el padre Germán. Pero la clave está en algo que nos comenta él mismo, y frase que vemos en esta diapositiva, y es que el remordimiento es el único infierno del ser humano, indicándonos que las leyes divinas se cumplen en cada uno de nosotros, porque el juez es uno mismo. Él no necesita ser juez como sacerdote, sino que la conciencia, las leyes divinas, están escritas en cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros hace sus propias evaluaciones tarde o temprano. Este hombre que se presentó como reo es un hombre que sus remordimientos lo llevaron a presentarse para cumplir una pena que él sabía que debía cumplir. Por eso, el padre Germán nos dice: ¿y quién es más ciego que un criminal? Por eso yo me constituí en lazarillo de muchos culpables. Aquí en sus palabras
vemos la imagen de la indulgencia, el perdón de las ofensas, la benevolencia como nos lo plantea el libro de los Espíritus respecto al tema de la caridad, porque él ve aquí que hay una justicia restaurativa, que el criminal no debe ejecutarse, llevarlo a la pena de muerte, sino que se le debe dar una nueva oportunidad. Comprendió el padre Germán que detrás de un criminal hay un ser enfermo que necesita ser guiado, que necesita una ayuda. Este pensamiento es bastante revolucionario para su época, donde se pensaba que la tortura era la única liberadora del alma. Pero el padre Germán, comprendiendo el verdadero sentido de la caridad y la indulgencia, escondió a muchos reos y criminales en su parroquia, llevándolos a una caverna la cual solo Sultán y él conocían. Y a través de esos diálogos diarios con estos reos, encontraron una luz para sus vidas. Y muchos de ellos acabaron transformando sus vidas. De hecho, podemos poner el ejemplo de Rodolfo, criminal que cambió su vida y ayudó mucho al padre Germán, incluso hasta el día de su muerte. Esta es una posición muy adelantada para su época, pero que nos muestra un corazón inmenso y grande de este espíritu. Son muchos los dolores que él vivió, y más cuando recibió la visita de 15 niñas, quienes iban a recibir la Santa Confesión. Ese día, el corazón le palpitaba más rápido, porque presentía que algo bastante grande y difícil venía a su vida. Y no es más que una muchacha pálida, de rizos negros, como él la describe, que entró a su confesionario y le hizo una gran pregunta. Una de las preguntas más importantes y complejas de su vida. Padre, ¿querer es malo? Él inmediatamente intuyó todo lo que venía después, y su alma se abrumó, se aterrorizó debido a esta pregunta que tenía muchas aristas peligrosas, y él le dijo, querer es bueno, pero no todas las veces es bueno. Padre, ¿querer es bueno? Insistió ella. Y él dijo, sí, querer es bueno. Pero nuevamente ella replicó, sí, padre, yo amo a un hombre como nunca había amado a nadie, y este hombre es usted. El padre Germán inmediatamente quedó con su corazón compungido y no sabía qué decir ni qué contestar, porque hubo un conflicto muy grande, porque por primera vez en esta existencia alguien le decía que lo amaba. Una confusión muy grande se presentó en su corazón, pero él rechazó a la niña en el primer momento, diciéndole que él era un sacerdote y que era malo amar a un hombre de Dios. Pero en el fondo quería decir todo lo contrario, porque él había descubierto el amor por primera vez. La niña se fue y regresó muchos años más tarde con su marido enfermo. El padre Germán atendió la situación y otra vez ella le dijo, lo amo, usted es el único hombre que he amado. Pero nuevamente el padre Germán la rechazó. Así pasaron muchos años cuando la peste asoló toda la zona y trajo nuevamente a esta mujer.
la cual el padre Germán pensaba incluso que había desencarnado. Pero nuevamente ella le habló y le dijo: «Solo he pedido una cosa, que me traigan hasta usted, porque si no lo he podido amar, por lo menos le pido que me dé la extrema unción». Así fue como esta mujer partió al mundo espiritual, pidiéndole solamente una cosa: que fuese sepultada allí mismo en la aldea. Y esto creó una gran revolución moral en el padre Germán, porque él sabía que estaba cumpliendo un deber en esta encarnación, pero que tenía en el fondo la gran intuición de que podía seguir viviendo. Intuía en su corazón la inmortalidad del alma, pero esta experiencia del amor le había sido negada en esta existencia. Él sufrió mucho por esta situación y desde ese momento visitaba la tumba de la niña todos los días, llevándole flores junto a su fiel amigo Sultán, intuyendo en su corazón que la vida continúa, y promete para sí que si no la amó en esta vida, la amará al volver a la patria espiritual. Esta historia lleva al padre Germán a hacerse muchas preguntas. ¿Por qué él no aceptó la reforma de Lutero? ¿Por qué no aceptó que las leyes naturales tenían que vivirse desde el matrimonio? Por esta circunstancia, él se sentía muchas veces como un árbol seco que daba sombra. Estas son sus propias palabras. Es así que en muchos momentos de su vida, esta niña pálida y de rizos negros, ya como espíritu, aparece en buena parte de sus relatos, donde él la ve en los momentos más difíciles de su existencia, indicándonos aquí que el padre Germán era un médium vidente, porque podía percibir, como relata en diferentes partes de la obra, los espíritus que estaban alrededor acechando a aquellos que le iban a hacer confesiones. Sabía que había una protección de esta niña que lo acompañó en los momentos espinosos de su existencia. El padre Germán vivió muchas situaciones en las que la fe se convertía en un negocio, o se intentaba negociar con ella como si eso fuese posible. En el relato llamado La Fuente de la Salud, nos narra que había una fuente muy cercana a la aldea donde él vivía. Él era consciente que los niños no se lavaban bien la cara. Los niños de la aldea no se aseaban y, como una medida sanitaria, comenzó a llevar a los niños a la fuente a lavarse la cara diariamente. Pero las mentes supersticiosas, faltas de lógica, comenzaron a extender el rumor que ese lavado hacía parte de un rito, y comenzó a decirse que esa fuente era curativa. Se corrió la voz de que esa agua era prodigiosa y producía una serie de milagros. Así fue escuchándose en toda la zona que en esta aldea había una fuente que bautizaron como la Fuente de la Salud. Y como los hombres, nosotros, los seres humanos, vemos en muchas partes el negocio. Inmediatamente se pensó que allí se debería erigir una catedral, un santuario con el fin de que muchas personas se acercaran y reavivaran su fe, situación esta a la cual el padre Germán se opuso taxativamente, alegando que era mejor construir una obra social, un hospital, donde se pudiera ayudar a muchas personas, y que esto era más loable a los ojos de Dios. Muchas personas querían expiar sus crímenes, queriendo construir esta catedral junto a la Fuente de la Salud. El padre Germán se opuso siempre, respetando la fe de cada uno, asegurando que esas aguas solo tenían el poder
de sanar el cuerpo físico, como cualquier otro manantial, y que no era partidario de crear supersticiones sobre objetos o lugares. Fijaos en esta historia que nos cuenta el padre Germán, cómo el hombre aprovecha cualquier oportunidad para faltar a la fe razonada. Me detengo un momento en este punto del relato para contaros una impresión que sentí al leer la memoria del padre Germán. Y es que mientras las leía, me hizo pensar en personas que han pasado también por la tierra, y en especial me acordé mucho de Chico Javier, uno de los mayores espíritas de todos los tiempos, medium o uno de los mediums más reconocidos, no porque parezca un modelo espiritual, que también, sino por su humana, porque su obra habla mucho de él, interiorizando en su ejemplo la doctrina espírita alrededor del bien, y ser conocido como el gran maestro de la caridad. Este ejemplo que podemos ver en Chico es el mismo ejemplo del padre Germán, que edificó, trabajó en su iglesia durante muchos años, y quería compartirlo con vosotros a modo de reflexión de que hay muchas personas que trabajan de forma sencilla y humilde por el bien, por los demás, por la caridad. Y es que el deber es la columna vertebral de toda la obra del padre Germán. Si tenemos que resumir su obra en dos palabras, podríamos decir que es el deber. El deber fue parte fundamental en la vida del padre Germán, tanto que su madre, quien no conoció cuando pequeño, se presentó un día en su aldea como una mujer ciega. La vida lo llevó hasta él. Ella, que no veía, no lo reconoció, pero él sabía que no podía decirle que era su hijo, porque sería una conmoción muy grande para ella. Una mujer que tuvo más de 8 hijos, a los cuales abandonó, y que muchos de estos hijos partieron a la patria espiritual y regresaron como sucesores de esta pequeña anciana, debido a la rabia que tenían por tan difícil experiencia, como es la del abandono cuando pequeños. El único que sobrevivió de todos estos niños fue el padre Germán. Esta mujer llegó a la aldea buscando ayuda, porque quería morirse, no quería sentir más la perturbación de estos obsesores, y el padre Germán la acoge en su aldea, la alimenta, la ayuda. Pero esta mujer era portadora de grandes desajustes a nivel de la conducta, una mujer perturbadora, una anciana muy difícil, la cual daba mal ejemplo a muchas personas, daba mal ejemplo a los niños, con sus ideas, con sus gestos, podía corromperlos. El padre Germán trataba siempre de alejarla y decirle: por favor, no hagas más esto. Y la aldea fue dándose cuenta de que había una situación entre esta anciana y el padre, y las mentes, que son muy perversas, comenzaron a relacionar una preferencia entre esta anciana y el sacerdote. Muchas cosas se imaginaban. Para el padre Germán se convirtió en un gran conflicto, porque teniendo a su madre allí, podía expresarle el amor, pero no podía decirle que era su hijo. De hecho, había una voz que le hablaba en su foro interno y le decía: espera. El padre Germán, viendo que su madre perturbaba el ambiente de la comunidad, habla con un párroco de una localidad cercana y le pide el favor que atienda a esta anciana en otra zona, porque él tenía un deber.
Esta anciana se estaba comportando muy mal y él estaba comprometiendo a toda su parroquia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo expulsar a su propia madre de su parroquia? Pero él tomó esta decisión enviándolo a otra parte diciendo: Este es mi rebaño. Si la actitud de la mujer los está corrompiendo, debemos apartarla de aquí para no comprometer a la mayoría. Son decisiones difíciles, como las que tomó el padre Germán, que a nosotros muchas veces nos cuestan la vida, porque hay personas que no pueden vivir con nosotros y tenemos que tomar decisiones muy difíciles. El padre Germán hizo lo propio mandando a esta anciana con un grupo de labriegos a una zona muy rocosa donde la anciana, con una acción muy atrevida, consiguió desbocar un caballo, cayendo por un barranco donde no consiguieron encontrarla. Un duro golpe para el padre Germán. Lo relata en su libro Yo que la tuve aquí. La tuve aquí y pude amarla. Pude expresarle mi amor, pero ella no podía estar. Vemos como en este caso, en este relato, el deber con la comunidad se hace valer a la individualidad de una persona. Por eso, él dice en sus escritos: admiráis lo que vosotros llamáis sus virtudes y que en realidad no fueron nada sino el estricto cumplimiento de su deber. No penséis, hijos míos, que hice nada de particular. Hice lo que deberían hacer todos los hombres. Dominé mis pasiones, que son nuestros más encarnizados enemigos. Esta frase del padre Germán que podemos ver aquí, la podemos comparar con la máxima del espiritismo que dice: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para vencer sus malas inclinaciones. Es la lucha que tenemos cada uno de nosotros, cuando tenemos un deber para con nosotros mismos y que aunque nos cueste, todos debemos de cumplir con nuestro deber. Lo que hacemos de bien no es más que nuestro deber. Por eso, el padre Germán no se consideraba santo, porque hacía lo que le tocaba. Eso debemos hacer nosotros, hacer lo que nos toca, porque estamos cumpliendo un deber cada día, y el deber último del hombre está abandonado a su libre albedrío. Como él mismo cita, dice: es ese aguijón de la conciencia que cada día es la guardiana de nuestro interior, que nos advierte y nos sostiene, y que permanece imponente ante los sofismas de nuestras pasiones. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, pero sabiendo cuál es nuestro deber, sabremos educarnos para hacer lo que nos corresponde, siguiendo como modelo ¿a quién? A nuestro Maestro Jesús. ¿Me conviene o no me conviene? Creo que sí, pero no lo puedo hacer. Siempre estamos en esa lucha diaria de qué debemos hacer. Por eso es importante para nosotros meditar mucho, evaluar nuestras decisiones como hacía el padre Germán. Las decisiones que tomaba siempre eran según el Evangelio, aunque hubo actos que lo atormentaron y sufrió debilidades, como veremos más adelante. Pero el padre Germán tiene una gran propuesta a cómo deben hacerse las cosas. Nos enseña cuál es el camino y sobre todo nos enseña a ser justos y cumplir con nuestro deber. Porque lo que no podamos hacer en esta existencia, podremos cumplirla en otra. Todos tenemos cosas pendientes que hacer.
Muchas de las cosas que dejamos de hacer también nos crea infelicidad, nos crea desapego, desasosiego, pero todo en cada existencia tiene una razón de ser, tiene unas condiciones que la hacen posible. A veces pensamos que soy infeliz porque me tocó vivir en un hogar X, pero no nos damos cuenta que era aquel que necesitaba para mi crecimiento moral y espiritual. Y es que muchas veces no pensamos como espíritas, porque no aceptamos o no comprendemos las condiciones que nos ha tocado vivir en esta existencia y hasta nos rebelamos. Este es el cuerpo que yo tengo en esta existencia. En la próxima tendré una nueva oportunidad. Tenemos que pensar en la vida futura, que nuestra felicidad será el resultado de nuestro adelanto moral y que las luchas que tenemos actualmente son la consecuencia de existencias pasadas y el resultado o la recompensa se obtendrá probablemente en una existencia futura y no en esta. Él las tenía siempre la convicción de cuál era su deber, y además sabía que después de la oscuridad de la noche viene un amanecer. Nosotros también tendremos la oportunidad de seguir el trabajo, de seguir el estudio, los esfuerzos que hemos iniciado en la siguiente existencia lo continuaremos, que las dificultades que tenemos en nuestros hogares y en nuestro entorno son parte de una programación evolutiva y que en una nueva existencia tendremos nuevas condiciones, dependiendo de cómo usemos los talentos, las situaciones que vivimos actualmente. Nosotros mismos hemos creado la vida que tenemos y nosotros mismos tenemos que responsabilizarnos por el futuro, el destino que queremos crear a través de nuestras decisiones. Por eso, el padre Germán cantaba a Dios: yo proclamaré tu gloria en las academias, en los ateneos, en las universidades, en todos los templos del saber, en todos los laboratorios de la ciencia. Yo seré uno de tus sacerdotes, yo seré uno de tus apóstoles, pero no haré más votos que seguir la ley de tu evangelio. Y cuando usa aquí la palabra sacerdote, quiere decir líder, quiere decir trabajador de Dios, porque todos somos trabajadores de Dios, todos tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra. Y si alguien nos sigue, sea por nuestros ejemplos, no por nuestras palabras. Por lo tanto, todos debemos ser sacerdotes en el sentido genérico de la palabra, porque somos luz, somos seres de luz y líderes en la creación de Dios. Yo seré uno de tus apóstoles, pero no haré más votos que la ley del Evangelio, que es: amaos los unos a los otros. Las instituciones se renuevan, pero el ser humano sigue y continúa. Este planeta evoluciona y todas sus instituciones van evolucionando. Por tanto, estamos invitados a evolucionar con él, con nuestro planeta. El padre Germán hace muchas reflexiones en este libro, que hoy invito a que los conozcan, aquellas personas que aún no lo han conocido, porque hay muchas historias tan interesantes en esta propuesta literaria, historias que si fueran llevadas a la gran pantalla serían grandes películas. Este libro hace referencia al corazón humano, hace referencia a la humanidad, porque uno no se imagina todo lo que hay dentro del corazón humano. En un confesionario se conocen las alegrías, pero también las tristezas. El Germán siempre estuvo a favor de la libertad de conciencia
Siempre quiso cuidar a la mujer, porque para él la mujer vino a la tierra a constituir la familia y la maternidad como templo del progreso. También debemos leer este libro desde una perspectiva histórica, entendiendo que en la Edad Media no había otra forma de educarse que entrar en un monasterio. Y aún en este contexto histórico fue valiente en ideas como la emancipación de la mujer, hacia la búsqueda de la ciencia y el progreso, el matrimonio, la maternidad y muchos temas que él vislumbraba desde una parroquia en una pequeña aldea. El padre Germán decía que nadie puede llamarse pobre teniendo el infinito por patrimonio. Es importante el tiempo, el mayor patrimonio que tenemos cada uno de nosotros. Lo infinita de la vida hace parte de todo lo que tenemos por delante. El padre Germán nos invita a que no nos estanquemos, que siempre avancemos hacia el bien. También él nos propone que solo amando y amparando al desvalido, perdonando al delincuente e instruyendo al ignorante, es como el sacerdote cumple su sagrada misión en la tierra. Es una misión de formación, es una misión de instrucción, es la misión de muchas obras hoy día, porque detrás de un delincuente hay una persona que tiene una historia difícil, en la infancia o en su vida en general. No justificamos sus actos, pero dan explicación a su conducta. Hasta el delincuente se puede aprovechar de un acto de bondad, de un acto de caridad y de amor. Puede encontrar el camino hacia su realización personal y aprovechar esa enseñanza para sí, como bien demuestra en su libro nuestro amado Padre Germán. Dios no quiere templos de piedra, porque Él ya los ha formado en multitud, y hay uno en la conciencia de cada hombre. En la conciencia de cada uno de nosotros está el templo de Dios, ese templo donde están escritas las leyes divinas y donde los libros son una representación de lo que ya tenemos en nosotros mismos. Por eso, cuando leemos un libro, nos identificamos, encontramos un sentido o aceptamos esas ideas, una razón de ser y nos volvemos más espirituales. Y si alguien que no sea espírita quiere ser más religioso, lo invito a que lea el libro de memoria del Padre Germán para conocer cuál es la verdadera religión. La verdadera religión es el amor y la caridad. Pero hay que añadir, como dice el Padre Germán, a vuestro adagio, que si la ociosidad es la madre de todos los vicios, la desesperación es la peor consejera que puede tener el hombre. Sabemos que la desesperación nos lleva a grandes dificultades. Por la desesperación del hambre se cometen crímenes. Por la desesperación que nos dan las inseguridades emocionales se cometen transgresiones a la ley de Dios. Se mata, se roba, decimos lo que no queríamos decir en un momento dado a alguien. Cuando estemos desesperados, meditemos, porque va a ser la desesperación nuestra peor consejera para tomar las decisiones en nuestra vida. Trabajemos íntimamente para comprender, como dice el Padre Germán, que todo el que ama a su prójimo ve a Jesús, se identifica con él, dando una explicación así a aquello que dice el libro de los Espíritus cuando se refiere al modelo y guía a seguir por la humanidad, pregunta a la cual los espíritus superiores nos hablan con meridiana claridad: Jesús. Entonces, todo el que ama a su prójimo ve a Jesús porque hay una identificación total con él. Día llegará, comenta el Padre Germán, que no serán necesarios los sacerdotes, porque cada hombre cumplirá con su deber
Y este es el verdadero sacerdocio. Pero mientras no llegue ese hermoso día, cierto número de hombres dedicados al estudio y a prácticas piadosas serán un freno para los pueblos y a veces un motivo de escándalo, que en nuestra mal organizada sociedad se tocan casi siempre los extremos. Y esto que nos dice es una gran verdad. ¿Necesitamos de los pastores evangélicos? ¿De sacerdotes que nos asistan? Sí, se necesitan, porque ellos manejan mensajes que ayudan a muchas personas. Muchas almas requieren de un guía espiritual, alguien que las organice y forme. En este punto de nuestra evolución necesitamos de modelos, pero algún día no serán necesarios. Incluso como dice el padre Germán, necesitamos de las religiones porque nos acercan a Dios a través del Evangelio de Jesús. Pero también puede ser un lastre, porque somos imperfectos y podemos dejarnos guiar por modelos imperfectos. Toda la propuesta que nos hace en este libro el padre Germán se resume en la máxima del espiritismo. Al verdadero espírita se le conoce por sus obras. El mayor altar que tenemos nosotros es nuestro corazón, donde hacemos los mayores sacrificios emocionales, donde se vive la negación y la lucha diaria de nuestros sentimientos. A Dios como meta y como sacerdote nuestra propia conciencia, porque es el lugar donde están escritas todas las leyes divinas. La misión del padre Germán en su última existencia fue la misión más hermosa que puede tener el hombre en la tierra, y como cuando el espíritu deja su envoltura carnal, sigue sintiendo en el espacio lo mismo que sentía en la tierra. Él sintió, al verse libre de sus enemigos, la misma necesidad de amar y destruir a sus semejantes, buscando así por todos los medios para llevar a cabo sus nobles deseos a través de este medium parlante llamado Eduardo Pagés. Sus memorias, como ya hemos dicho al principio, no guardan orden perfecto en la relación de los acontecimientos de su vida. Hombre que tras una vida de amor muere prácticamente solo. Su mejor amigo Sultán fue su mejor compañía siempre, pero lo que es innegable es que hay un sentimiento en sus palabras, una religiosidad enorme, un amor a Dios indescriptible, tan profunda admiración a las leyes divinas, adoración a la naturaleza, que cualquier persona que lea sus relatos, hasta el alma más atribulada, se consuela. El espíritu más escéptico reflexiona, el hombre criminal se conmueve. Y todos, a su manera, buscan a Dios, convencidos de que Dios existe en la inmensidad de la creación. El padre Germán, ese hombre al que muchos llamaron el santo, reconoce con colosal humildad que para nada él se considera santo. De hecho, hay dos tribulaciones en su vida que lo atormentan tras su muerte, y nos cuenta él en este libro. Una de ellas ya la hemos relatado, en la lucha que sostuvo consigo mismo por su madre cuando estuvo en la aldea, y la segunda le ocurrió un año antes de desencarnar, con una mujer con la que sufrió un desencuentro en su iglesia, mujer soberbia y con muchos pecados, incluso había causado muerte de niños por unas cuantas monedas de oro, y desdichado a muchas mujeres y hombres, llevándolos por el camino de la prostitución y de la perdición. Toda una pecadora llena de soberbia que consiguió crispar los ánimos del padre Germán, el cual rehusó confesarla, incluso la echó de su iglesia. Qué difícil situación, ¿verdad? Situación esta que le atormentó hasta el final de sus días y después de éste, por haber sucumbido a la tentación de, como dice él mismo, no haber ayudado a la salvación de una pecadora. Pese a esto, el padre Germán recogió a muchas ovejas descarriadas, guiándolas solícito por el estrecho camino de la verdadera religión, que no es otra que hacer el bien por el bien mismo, amando al bueno porque por sus excepcionales virtudes merece ser tiernamente amado, y amando al delincuente
porque es un enfermo del alma en estado grave, que solo con amor puede curarse. Una gran invitación al Evangelio del Cristo y a conocer la caridad en su más bella expresión a través de la vivencia de este espíritu, que aunque él mismo no se considera espíritu superior, sí que es un ejemplo para nosotros. Terminando ya, la gran invitación es que hoy preguntemos en nuestro centro espírita dónde puedo encontrar el libro del Padre Germán, dónde puedo investigar más sobre este tema. Para las personas que les gusta leer por internet también lo pueden conseguir, pero qué bonito llevar un libro a todas partes, porque leer el texto escrito en un libro es mucho más práctico y concretamente porque hay mucha idea en este libro que podemos aplicar en nuestra experiencia diaria. Gracias. Gracias de corazón al Padre Germán por habernos dado tantas enseñanzas, un ser consciente siempre de su deber, de su compromiso y de su ejemplo para con los demás. Muchas gracias.